Hola, ¿qué tal? Husserl y Freud. En este vídeo voy a comentar algunas cuestiones introductorias relativas a la fenomenología de Husserl y también al freudismo, al psicoanálisis como crítica de la cultura occidental. En primer lugar, comenzaré con Husserl, con su fenomenología. Husserl es un gran filósofo que pues realmente nació en 1859 y murió en 1938 y que a través de sus investigaciones lógicas, una obra de 1900 y de otras obras, desarrolló lo que es la fenomenología en el siglo XX, que luego fue también practicada y desarrollada por otros grandes filósofos como Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Marie Chir, Ortiz de Urbina y otros muchos, Michel Henry también, etcétera, etcétera. Y otros muchos, por supuesto. La premisa fundamental de la fenomenología es la vuelta a las cosas mismas. La filosofía queda de esta manera convertida en ciencia de las esencias en un sentido más bien claramente platónico. Por supuesto, Aristóteles no estaría de acuerdo con estos planteamientos fenomenológicos porque los consideraría algo idealistas o idealistas en realidad. Por supuesto, hay que diferenciar entre el realismo aristotélico y el platonismo, está claro. Husserl parte del cogito cartesiano, que toma como referencia fundamental, por considerarlo un punto de partida apodíctico o necesario, a partir del cual se retoma el mundo convertido en un objeto para la conciencia. Además, podemos decir que la fenomenología se presenta como una especie de lógica pura en la cual tienen sus raíces diferentes ciencias. Puro significa no empírico, como se sabe. La fenomenología también se constituye como una ciencia de las ideas o como ciencia idética, por decirlo con la terminología clásica, fenomenológica, me refiero. En cuanto a la fenomenología, podemos decir que son investigaciones sobre la esencia, es una ciencia priorística o a priórica en sentido estricto, porque, a juicio de Husserl, la filosofía ha perdido su orientación científica y parece ser incapaz de presentarse como ciencia verdadera. Estamos hablando de los años 20, 30 del siglo XX, el primer tercio del siglo XX en definitiva. Y esta nueva ciencia se mantiene alejada, por tanto, del pensar natural, del psicologismo y del historicismo, y eso conduce al relativismo y al escepticismo. Por otra parte, desde la perspectiva de Husserl, hay una visión directa, no solamente de las cosas que se pueden percibir sensiblemente, o de lo sensible, como forma de conciencia, sino también se puede fundamentar todas las afirmaciones racionales en esa percepción y luego en los análisis de la percepción también, de la conciencia, de la intencionalidad. Podemos hablar de Brentano también, que influyó mucho precisamente en el propio Husserl, etc. En definitiva, la fenomenología trata de cuestiones de conciencia, que es la memoria, que es el tiempo, que es la retención, la protención y otros muchos conceptos elaborados por Husserl y por sus discípulos también posteriormente. Por supuesto, luego se formaron distintos tipos de fenomenología a partir de la fenomenología de Husserl, eso también hay que reseñarlo. Diríamos que hay dos tipos de actitud en las investigaciones científicas. Por una parte está la dogmática, que es específicamente filosófica en el sentido de que se establecen unas categorías, unas clasificaciones y se siguen, como hace el propio Husserl también. También hay que decir que desde la fenomenología se parte, desde esta perspectiva dogmática también, del darse originario de las cosas, tal como se dan a la conciencia. El fenomenólogo se pregunta cómo se dan directamente las cosas en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestra percepción también, por supuesto. También los fenomenólogos estudian las formas perceptivas, qué es la percepción, qué es la sensación, etcétera, etcétera. Y qué es el pensamiento, por supuesto. También podemos decir que la fenomenología también se ocupa de los problemas propios de la posibilidad del conocimiento, que en definitiva son problemas acerca del posible escepticismo en cuanto al logro del conocimiento. También Husserl critica pues, duramente el psicologismo, aunque tuvo una fase psicologista, y el historicismo por intentar fundamentar la validez absoluta en los hechos. Según Husserl, toda filosofía se puede decir que debe tener pues, una cosmovisión amplia, pero sobre todo basarse en la conciencia.
y para él solamente tiene sentido una filosofía que se base en la realidad y que analice la realidad directamente. Además, la fenomenología se centra, se podría decir, en la cogitatio, en el pensamiento, en lo pensado, lo cual es expresión de la intencionalidad del sujeto puesto en actitud teorética o en actitud teórica, podríamos decir también. Realmente la fenomenología supone que la inteligencia, la razón, podríamos decir también la conciencia, trata de captar las cosas en el surgimiento de su sentido para el sujeto que percibe. En ese sentido, por ejemplo, en relación con lo que podemos denominar mundo, pues podemos pensar que tengo conciencia del mundo. Y eso quiere decir ante todo que lo encuentro ante mí inmediata e intuitivamente, lo experimento en mi conciencia. El mundo aritmético, por ejemplo, según Husserl, solo está para mí ahí sí mientras estoy en actitud aritmética. En relación con la epogé fenomenológica, que es otro de los conceptos fundamentales de la fenomenología, pues podemos decir que me cierra la epogé todo juicio de forma completa sobre existencias en el espacio y el tiempo. Con la reducción se suspende o se coloca entre paréntesis el mundo. La epogé, por tanto, pues lo que intenta es hacernos accesible la conciencia pura, la conciencia no empírica, y a continuación la región fenomenológica entera de las esencias de las ideas. En cuanto a la epogé positiva o el carácter positivo de la epogé, podemos decir que hace surgir o emerger la conciencia como racionalidad y como radicalidad absoluta, sobre todo como radicalidad. La epogé negativa, en cambio, aísla la conciencia como residuo fenomenológico y es en esto donde se opera el análisis eidético de la conciencia. Aquí la epogé negativa quiere decir que se negativiza la realidad exterior y se opera el análisis, insisto, de las ideas que están presentes en la conciencia. En relación con la reducción eidética, pues sustituye en la consideración de los hechos o de las cosas a la intuición de las esencias. La fenomenología podemos decir que puede propiciar una vuelta al ideal teorético que debe guiar a la humanidad. La Lebenswelt o el mundo de la vida se constituye también como fundamento de todas las ciencias y es una experiencia antepredicativa. Mediante la epogé podemos decir que pues me aprehendo como yo puro, como yo no empírico, como yo basado en ideas, en esencias que estoy captando, que estoy percibiendo a través de la conciencia, lógicamente. Para Husserl, el Lebenswelt es el noema o el cogitatum. En la tríada ego, cogito, cogitatum es el resultado esencial, podríamos decir, de las múltiples reducciones. También es algo evidente para Husserl que la conciencia es una corriente de vivencias, cada una de las cuales tiene su esencia. Y este tema de las vivencias es el más importante en la fenomenología. Los fenomenólogos actualmente, tanto en el siglo XX como ahora en el siglo XXI, pues analizan vivencias, sensaciones, sentimientos, experiencias, etc. Y esas vivencias también tienen pues, sus intenciones y eso también se puede analizar fenomenológicamente, se describe fenomenológicamente, se piensa sobre ello fenomenológicamente, etc. Por lo tanto, la intencionalidad podríamos decir que es el yo en su exteriorización o en su implicación en la realidad de las cosas, en la realidad de lo que nos sucede, de lo que experimentamos, de las vivencias que tenemos cada día. La intencionalidad, además, pues podemos decir que no solamente es un referirse a, que también lo es, sino que otorga o da sentido a lo que captamos, a lo que aprendemos, a lo que percibimos, a lo que pensamos, etc. La noesis, por otra parte, es el aspecto para Husserl subjetivo, formado por los actos que tratan de captar el objeto, y el noema, en cambio, es el aspecto objetivo, no es el objeto mismo. Husserl, por tanto, considera que verdad, intuición y evidencia coinciden en su fenomenología también. Por supuesto, la mejor forma de introducirse a la fenomenología es leer los libros de Husserl, fundamentalmente, de Stilasi y de otros fenomenólogos como Merleau-Ponty, Sartre, etc. Ahora pues voy a pasar al otro tema, que es Freud, la psicología de Freud, el psicoanálisis en definitiva como crítica de la cultura occidental, y voy a trazar pues algunas cuestiones sin pretensión de ser exhaustivo, simplemente como una introducción al pensamiento psicoanalítico o diríamos a la corriente psicoanalítica dentro de la psicología. Freud pues impulsó, diríamos que más bien el primer tercio del siglo XX, el verdadero desarrollo del psicoanálisis,
que se produjo cuando, dejando de lado pues la hipnosis, descubrió la descarga psíquica, por ejemplo, y el impulso sexual enmascarado y reprimido a nivel social. En ese sentido, pues es verdad que puede tener una parte de razón en esto, en relación con el impulso sexual, que está implícito en todas las personas, que está integrado en toda la corporalidad de las personas, en todos los sujetos, eso sí es cierto, pero de esto a considerar que lo sexual es el origen de todos los problemas psicológicos, etcétera, pues realmente me parece algo excesivo. Por otra parte, también es verdad que Freud descubre, que era médico y psiquiatra, la importancia de lo psíquico en lo somático. Y eso es indudable, eso nadie lo cuestiona ni lo discute. Y también de lo somático en lo psíquico, por supuesto. Diríamos, hay una interacción recíproca entre lo psíquico o psicológico y lo somático o corporal. También es verdad que en esto hay que reconocerle mérito a Freud, que por cierto se interesaba también mucho por la filosofía. Abrió un nuevo posible cambio en el sistema de exploración y habló del consciente, del inconsciente, y en ese sentido el inconsciente es algo que influye mucho pues, en la vida de las personas. Eso también lo señaló, por ejemplo, un amigo de Freud y colaborador de él durante unos años, hasta que luego se separó de él y siguió su propio camino como gran psiquiatra, que fue Carl Gustav Jung. Jung también habla de la importancia del inconsciente, Freud lo mismo. Podemos decir que efectivamente está el preconsciente, el consciente y el inconsciente en la terminología freudiana. Realmente podemos decir que él analizaba a sus pacientes como psiquiatra, médico psiquiatra que era, en Viena, por ejemplo, y había una etapa previa de exploración y análisis psicológico donde tomaba fuerza la concentración y pues el análisis de lo que decía el paciente. También podemos decir que había en su evolución como psiquiatra distintas etapas, o hubo distintas etapas. Por ejemplo, la primera etapa de madurez que le lleva a una psicología dinámica que atiende y que articula los aspectos, diríamos, inconscientes y conflictivos. Freud además funda en Viena la Asociación Psicoanalítica, donde contrasta sus opiniones con otros psiquiatras, médicos, psicólogos, etc., entre ellos, por ejemplo, Jung. Y aparecen también en su psiquiatría, en la psicología, el psicoanálisis de Freud, aparecen conceptos nuevos como por ejemplo el principio de muerte, el principio de vida, el superyo, etc. El ello, por ejemplo, al comienzo del psicoanálisis se puede decir que tiene lugar ese impulso del psicoanálisis sobre todo a raíz de la muerte de su padre. Y para Freud el psicoanálisis podemos decir que es un método para la investigación de los procesos anímicos, cómo se desarrollan, los porqués de los procesos anímicos, las razones, las explicaciones que hacen entender por qué hay diferentes procesos anímicos. Y en ese sentido, pues hizo análisis muy profundos y también el psicoanálisis puede considerarse como un método terapéutico para tratar las perturbaciones neuróticas. Riquet, por ejemplo, pues un gran filósofo francés, expuso la interpretación como ejercicio de la sospecha y consideró pues a Freud, a Marx y a Nietzsche como filósofos de la sospecha, porque sospechan de la cultura occidental, sospechan de la religión, y en ese sentido o la niegan directamente. Por eso, en esa supuesta escuela de la sospecha se integran pues Marx, Nietzsche y también Freud. También Freud critica la religión como una especie de ilusión, etc. También la ciencia mediata del sentido, pues hay que entenderla como la relación entre lo oculto y lo mostrado, donde la categoría fundamental de la conciencia es eso precisamente, lo que se muestra o se desvela y lo que se quiere ocultar. Y eso ya indica, hay una serie de problemas mentales, psicológicos, de determinado nivel. Freud, por otra parte, también ha entrado en el problema de la conciencia falsa por el doble pórtico del sueño y del síntoma neurótico. Analizó los sueños, tiene un libro sobre la interpretación de los sueños, el propio Freud, que escribió, y también fue un experto en las neurosis y en otros padecimientos psicológicos. En ese sentido, podemos decir que hay que entender que el analizado pues amplíe su campo de conciencia para curarse de su padecimiento psicológico, que viva mejor y finalmente sea un poco más libre y, a ser posible, un poco más feliz. En ese aspecto, pues él en sus tratamientos, Freud y también otros que siguieron
pues el tratamiento psicoanalítico o el procedimiento psicoanalítico pues intentan que la persona sea más abierta, sea más libre, que por ejemplo también Freud analizó los complejos, el complejo de Edipo, el complejo de Electra y otros complejos, y en ese aspecto pues él intenta que las personas tengan una visión más amplia de la vida, de la realidad, de las situaciones, y que disfruten más de la propia existencia, porque de esa manera se sentirán mejor. Como decía también el gran amigo de Freud, que fue, o amigo de Freud, que fue Carl Gustav Jung, depende de la forma de pensar que tengamos, podemos ser más felices o no. Por lo tanto, hay que pensar de la forma correcta para ser más feliz. Yo creo que esta frase la suscribiría también el propio Freud. En cuanto a la psicología freudiana, pues intenta entrar dentro de la conciencia del sujeto, de los pacientes, y podemos también entenderla como una especie de metapsicología. El hombre, también para Freud, es indudablemente un ser eminentemente histórico, tanto a nivel social como individual, y por eso es entendible que todos los psiquiatras hagan una historia de vida, aunque sea resumida y breve, y diríamos para entender mejor las intencionalidades del sujeto, diríamos los motivos de su conducta, las motivaciones profundas, superficiales, etc. Entonces una historia de vida, aunque sea por supuesto muy resumida, indica con los aspectos más fundamentales cuáles son los deseos, cuáles son las intenciones del sujeto y en definitiva sirven para entender mejor la conducta de los individuos, sin ninguna duda. Aparte, actualmente la psiquiatría ha avanzado muchísimo y hay pues muchos cuestionarios de muy distinto tipo que sirven para clasificar y categorizar los trastornos mentales, las enfermedades mentales, en general los padecimientos psicológicos, por decirlo de una forma más amplia que engloba todo. Por otra parte, Freud estaba convencido de que lo afectivo sexual constituye un factor de primer orden en la estructuración interna del sujeto humano. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo diría que más bien lo afectivo, más que lo sexual, pero él insistía más en lo sexual más que en lo afectivo. En ese sentido a mí me parece que estaba equivocado. Pero bueno, también, por supuesto, era un gran psiquiatra, eso nadie lo pone en duda, y tenía ese tipo de ideas. Lo primario sería para Freud, desde su punto de vista, el inconsciente, y lo secundario pertenecería al preconsciente y consciente. Yo en esto tampoco estoy de acuerdo, porque creo que lo primario es lo consciente y lo inconsciente puede tener una función importante, yo no digo que no la tenga, pero tanto como que sea más importante que el consciente, pues me parece que no. Por otra parte, él también analizó Freud el principio del placer y el principio de la realidad, indicando también pues, el grado de maduración de cada paciente, de cada persona que él atendía en su consulta como psiquiatra, como médico psiquiatra, y en ese sentido pues, la madurez mental, la madurez psicológica es muy importante para llevar una vida mental más equilibrada, más satisfactoria, más feliz en definitiva. Luego también pues, identificó distintos impulsos internos como el amor y la identificación contra la represión y la regresión. La represión siempre es algo negativo, la regresión también. Y en cuanto a las fases de organización de la libido, de la energía de las pulsiones, pues dijo que había varias fases, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, y también diferenció entre ello, yo y superyo. El superyo serían las ideas introyectadas en la mente, las ideas culturales, las ideas de poder, autoridad, etcétera, que están básicamente representadas por la figura del padre, el superyo, los ideales que tenemos en la vida, fundamentalmente eso sería el superyo. Y en cuanto al psicoanálisis, pues hay que explicar que comenzó siendo, como se sabe, un método para el diagnóstico y tratamiento de ciertas neurosis y luego se amplió a otros problemas psicológicos. Freud, por otra parte, consideraba que no existen actos o comportamientos o conductas sin una causa y partiendo del inconsciente construirá pues, un complejo sistema de aproximación a las dolencias psíquicas de sus pacientes. Como aprendió de Karl Abel, en el lenguaje de los sueños, en el lenguaje onírico, una cosa puede significar a la vez ella misma y su contraria. Eso daba lugar a muchísimas interpretaciones en relación con los sueños que podían ser pues positivas para la curación de los pacientes. En cuanto pues a otras cuestiones, cabe decir que, por ejemplo, en relación con la religión, podemos decir que para él pues, es una especie de ilusión, diríamos, o ilusiones del deseo pulsional, y que por lo tanto no tiene una realidad efectiva
empírica, son simplemente ilusiones. En ese sentido, diríamos que yo creo que estaría de acuerdo con que pues, Dios no existe. En definitiva, sería un pensador, un psiquiatra ateo, al igual que Marx, al igual que Engels, y al igual que todos los anarquistas, etcétera, y socialistas en general. Y por otra parte, también en relación con la religión, pues estaría de acuerdo con Feuerbach en que Dios es una proyección de las grandes virtudes humanas. Creo que le parecería acertado el planteamiento de Feuerbach, sin ninguna duda. Por otra parte, el psicoanálisis consiste, desde la perspectiva freudiana, en un trabajo verbal con el paciente. También distingue Freud entre eros, el impulso de amor, de afecto, y tánatos, el impulso de muerte. Por otra parte, él desarrolla pues, un lenguaje apropiado para entender los problemas de sus pacientes y podemos decir que el psicoanálisis está sobre todo más cercano a las disciplinas históricas que intentan comprender las razones de los actos humanos más que a la psicología del comportamiento. Por eso, a mi juicio, el psicoanálisis, con todos los respetos para los que practican el psicoanálisis, ha quedado algo desfasado en relación con corrientes científicas de la psicología actual, como por ejemplo la psicología de la terapia, por ejemplo, conductual, la psicología cognitiva, etc. Actualmente lo que más se utiliza es la terapia conductual. Freud, por otra parte, demostró también que en sí mismo lo anímico es inconsciente y que la conciencia es solo una propiedad que puede agregarse al acto psíquico. Yo creo que lo anímico también es consciente, pero bueno, esta es mi opinión nada más. Freud habla también de pulsión contra el conservadurismo y la represión, y en eso, eso también es importante en sus análisis. Y por último, decir que el psicoanálisis parte de una intención científica, pero yo considero que está demasiado centrado en el inconsciente y que a mi juicio no es una metodología absolutamente científica, como es la terapia conductual, la terapia cognitiva, en definitiva. De todas maneras, puede servir como quizás pues, un tratamiento complementario, bien aplicado, que complemente a la terapia cognitiva, a la terapia conductual. Y en ese sentido, como es un trabajo verbal con el paciente, puede ser también apropiado el psicoanálisis en la atención a pacientes. Eso ya a criterio, por supuesto, de los psicólogos y a criterio de los psiquiatras, que son los verdaderamente expertos en estas cuestiones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.